Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta, su casa, Gallardo Law Firm, donde vamos a estar hablando el día de hoy sobre los balseros, la crisis migratoria que estamos viviendo, pero, y esto es muy importante, después de conversar sobre la crisis migratoria, los balseros, vamos a responder, como siempre, a sus preguntas. Les agradezco mucho la sintonía, les pido que por favor compartan este video para que llegue a muchas más personas que en este momento están buscando información. Siempre nos acompaña amablemente Jesús Novo, abogado de inmigración. ¿Qué tal, ¿Cómo estás, abogado? Mario? Muy bien. Muy bien, contentísimo de estar aquí. Ya tengo un montón de gente aquí en el chat que están mandando preguntas y que están pues interesados en este tema. Abogado, estamos viviendo una crisis migratoria sin precedentes desde el mar también. Ujú. Justamente el día de hoy, acabo de compartir hace unos minutos en mis redes sociales, la Guardia Costera regresó hoy temprano en la mañana 192 personas a Cuba. Y desde el 1 de octubre, que fue que comenzó este año fiscal, es decir, en apenas 2 meses, se han detenido 2.723 cubanos. Esto es casi la mitad de todo lo que se detuvo el año pasado completo, en 2 meses. Una cosa de locos. Hoy temprano llegaron unos 43 inmigrantes y ayer unos 110. Estos sí pudieron tocar tierra y por lo tanto van a poder pedir asilo. Esa es la gran diferencia, Correcto. porque siempre nos preguntan por qué a unos los regresan y a otros no. Bueno, lo que tiene que estar consciente la gente que tiene intenciones de lanzarse es que a pesar de que si llegan a tierra, bueno, lo más probable es que van a permitirle que apliquen al asilo, le van a hacer su miedo creíble, igual que entran por frontera, pues no es como era antes. O sea, que a la vez que llegabas ya era pies secos, pies mojados. Llegaste a tierra, ya tú sabías que te ibas a quedar y ibas a poder aplicar la ley de ajuste. Ahora no. Es más, tengo un caso precisamente de unas personas que llegaron a tierra y los devolvieron a Bahamas porque aparentemente habían hecho una escala en una de las islas de las Bahamas. O sea que hay que tener muy presente esto de que Cuando pasa esto, ¿por qué es? Porque las personas dijeron que efectivamente habían tocado Bahamas y entonces los viran o... yo me imagino que fue eso. En realidad quien me vino a ver fue la familia, pero yo me imagino que fue exactamente que a alguien le preguntaron de dónde venían y dijeron, no, hicimos una escala en un cayo, en Cay South Banks o en uno de esos cayitos que hay al norte de Cuba, ahí por la parte, sobre todo que venían de Camagüey. O sea, que es la parte que puede que sacan y cojan los cayos. Y entonces, si alguien dice, obviamente su última escala fue en Bahamas, pues Bahamas sería donde lo enviarían entonces. Los pobres, porque además Bahamas los vira para Cuba No, siempre. y es terrible, aparte que los meten en prisión, y los meten un buen tiempo en prisión y después a la larga los devuelven a Cuba. Tienes razón. Hay otros temas aquí con los balseros. Muchas personas me preguntan, bueno, ¿qué pasa con si tú puedes alegar que tienes un temor fundado de persecución cuando te intercepta la Guardia Costera? ¿Qué es lo que pasa? Si te intercepta la guardia frontera, a algunas personas los dejan llegar y eso todavía, honestamente, te tengo que confesar que nosotros lo hemos hablado entre los abogados y no entendemos por qué. Pero sí tenemos casos de que han cogido una lancha en el mar, en alta mar, y han bajado a 2 personas, los han llevado a tierra y el resto los han devuelto. Me imagino, y es lo que hemos especulado, que posiblemente estas personas se han brindado a ser testigos no sé, quizás de tráfico humano o algo así, y entonces como que son testigos los han bajado. Pero en realidad el que cogen en alta mar lo van a devolver. ¿Okay? Sí, con Sí. mi experiencia también con esto, abogado, con los casos que he trabajado, es que hay algunos de estos inmigrantes, por ejemplo, cuando se enferman, si tienen algún tipo de enfermedad, etcétera, y necesita atención médica, ya lo llevan a tierra y ya una vez que estén en tierra no los devuelven. La otra opción, hay mucha gente que me ha dicho, incluso un manifestante del 11 de julio con pruebas, que le dijo a la Guardia Costera, mira, si me viran me van a meter preso, y lo viraron. Sí, sí. Hay otros que no ha sido así, sobre todo cuando se hace bastante mediático y les dan la posibilidad de una entrevista de miedo creíble con un oficial de USCIS que después, si pasa esa entrevista, que es bastante difícil que pasen esa entrevista, los mandan a Guantánamo. En Guantánamo hay en este momento alrededor de 22 inmigrantes cubanos, entre ellos manifestantes del 11 de julio, la ex fiscal Jaylee Cruz. Es decir, hay varias personas allí y luego le buscan un tercer país donde van a ser llevados, ¿no? Como refugiados. Los últimos con los que mantuve comunicación fueron enviados a Australia. Como yo te comentaba, creo en algún otro programa, para mí eso es ilegal. O sea, hay convenciones internacionales que las personas que piden asilo les tienen que escuchar su petición de asilo. O sea, esa es la ley.
Esa es la ley internacional. Yo entiendo que hay una crisis migratoria, hay muchas personas que no tienen un asilo válido, que hay muchas personas que no tienen, en realidad, vienen por problemas económicos. Sabemos que los problemas económicos son a causa del problema político, pero en realidad no fueron personas, por ejemplo, que fueron arrestadas, que fueron detenidas, que fueron torturados, y entonces tienen un caso. Pero sí hay quienes tienen válidos casos y tienen casos genuinos que se les debía atender, y sin embargo lo están devolviendo a Cuba sin considerar que cuando lleguen ahí lo que les espera es un infierno. Por cierto, que acaban de llegar 2 manifestantes del 11 de julio que fueron condenadas y ya tenían una condena de 5 años y tal, y se lograron escapar antes y cruzaron el mar y llegaron, bendito sea Dios, y están a punto de defender su asilo político. Así que, bueno, como esto también hay que decir que muchas personas desaparecen, muchas personas mueren. Es un viaje profundamente peligroso y hay que tenerlo muy presente, para nada recomendable. Las historias son tremendas. Yo lamentablemente he tenido que relatar esto muchas veces, conversar con familias desde Cuba que están pasando por situaciones terribles de no saber de sus seres queridos. Entonces, si usted está pensando en lanzarse al mar, mire, no lo haga. No lo haga porque es prácticamente un suicidio en muchas ocasiones. Yo siempre lo comento, Mario. Muchas personas se lanzan porque no saben lo que les espera. Se piensa que el mar es la playa y no saben que le esperan olas, tú sabes, que los van a tapar, que en algún momento van a pensar de que, ¿sabes?, de que van a ir a parar al fondo del mar. Si la gente supiera de verdad lo que les espera, yo te aseguro que ni la mitad se lanzaba, por muy precaria que sea la situación en Cuba, porque es una trayectoria realmente atroz, es una cosa infernal. Ahora, abogado, muchos de estos casos que ustedes han atendido aquí en Gallardo son de personas que finalmente llegan a Estados Unidos, salen con una I-220A, con una I-220B. ¿Cuál es el proceso? Sí, muchas personas, o sea, lo que estamos teniendo en la oficina ahora más que todo es gente que viene con I-220A. Tienen fecha de asilo, de corte, y entonces tienen la preocupación de si muchas personas que no tienen fecha de corte tienen la preocupación de si aplican para asilo los van a poner en corte. Yo siempre les explico, mira, el asilo cuando tú vienes, sobre todo por la frontera, y tú pides entrar a los Estados Unidos sin tener una visa, tu única forma es un asilo político porque tú estás diciendo que tú eres un refugiado. Y si eres un refugiado, el asilo es la forma de pedir que te dejen entrar. Las personas que le dan esas paroles de 10 días, de 15 días, de 30 días, 60 días, es exactamente igual. Tienes que aplicar para asilo. Mucha gente tiene miedo porque, y hemos tenido casos así, o sea, también tenemos un caso, una apelación de una negación de una ley de ajuste, porque la persona en la entrevista de miedo creíble dijo ciertas cosas que después le hicieron una entrevista para cuando aplicó a la ley de ajuste cubano y dijo todo completamente diferente. Obviamente no llevaba abogado. Y ahí entonces le dijeron que había cometido fraude en su entrevista medio creíble. Y eso, como todos sabemos, fraude con inmigración es una cosa bien seria. Así que es bien importante, yo siempre lo digo, es muy importante buscar un abogado de inmigración, buscar asesoría legal. ¿Por qué? Porque los abogados conocen los resquicios de la ley y saben, mira, por ejemplo, este caso, te hacen una primera entrevista, tú estás acabado de llegar, tal vez aturdido, ni siquiera sabes lo que estás hablando, y dices una cantidad de cosas que después te puedes arrepentir. Pero si dices lo contrario en la entrevista posterior, te puede salir todo mal. Entonces, mucho ojo con eso, busca asesoría, trate de encontrar siempre un abogado que lo asesore, que lo ayude. Los números de Gallardo, ya, bueno, por aquí los tengo. A ver, deja ver si 305-261-7000, 305-261-7000. Si usted llama ahí, pues lo van a atender. Eso es un call center, le van a dar una cita para que venga aquí a Gallardo. La primera cita es gratuita. Usted puede, pues, conversar con los abogados y tener una asesoría de su caso de asilo. Esto es bien importante. Abogado, con respecto a esto mismo de los balseros, quiero decir que he estado recibiendo muchas, pero muchas llamadas con perfiles falsos, que hay perfiles falsos que se están haciendo pasar por agentes de inmigración de los Estados Unidos, diciendo que van a ir a buscar a los balseros desaparecidos. Perfiles falsos que dicen que están exigiendo rescates, porque dicen que, bueno, que los tienen detenidos y que si les mandan un dinero van a hablar. Ningún oficial de inmigración de los Estados Unidos jamás va a hacer esto, jamás. Ni le va a pedir dinero para, como vi un caso, le estaban pidiendo dinero porque dice que no,
necesitaban echarle gasolina a la lancha para salir a buscar a las personas. No, todo eso es mentira. No se dejen engañar. Hay mucha gente muy mala que está haciendo dinero a costa del sufrimiento del pueblo cubano. Mucho cuidado con esto. Desafortunadamente es así. O sea, si recibe una llamada de alguien que se dice ser del gobierno de los Estados Unidos, tenga mucho cuidado. Lo más probable es que sea, como te decía, catfishing, o a una persona que se está haciendo pasar, alguien que no es real. Y tiene que tener mucho cuidado porque usualmente no tienen buenas intenciones. Sí, así es. Abogado, ¿qué le parece si respondemos a algunas preguntas de la audiencia? Aquí Luis Daniel, bien temprano, envió un comentario. Dice: hola Mario, saludos al abogado. Entré por frontera a finales de julio, salí con una I-220A, tengo corte para octubre del 2024. Fui disidente en la isla, objeto de vigilancia e interrogatorios por el aparato represivo. Recientemente presenté mi caso de asilo con la forma I-589 y bien documentado. ¿Tendré obligatoriamente que defender mi caso ante una corte de inmigración? ¿Cuándo sé si mi caso fue aprobado? Muchas gracias. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Con la I-220A, en estos momentos, hoy en día, las personas no son elegibles totalmente para aplicar a la ley de ajuste. Sin embargo, sí sabemos que se le está dando, a mucha gente se le está dando la residencia, aun cuando tienen I-220A. Sin embargo, si tienen corte, definitivamente no se la van a dar, porque es que USCIS no tiene jurisdicción sobre ese caso. O sea, lo que se hace es que a veces se le pide a inmigración que cierre ese caso de la corte, pero como que los fiscales piensan que la I-220A no les da derecho a aplicar la ley de ajuste, casi nunca lo cierran porque se le tiene que pedir al fiscal. O sea que esto es un problema. Solamente tendremos que esperar a ver qué es lo que pasa con estas apelaciones que hay en cuanto a la I-220A, que yo pienso que van a ser positivas, pero en realidad no sabemos. En caso de que sea positiva, pues entonces ya sí se le podría pedir que cierren el caso de la corte para que apliquen delante de USCIS para la ley de ajuste. En caso de que no sea así, bueno, pues si él tiene un caso bueno, sólido de asilo, definitivamente tendría que defenderlo en corte y posiblemente le darían su residencia por el asilo, ya no por la ley de ajuste. Buenas tardes. ¿Por qué hay algunas amistades mías que han llegado en estos 3 días y algunos le hacen la prueba del miedo creíble y a otros no? Eso es otro enigma de la frontera. Depende de muchas cosas, depende de por qué centro entren, quién los detiene. Muchas veces en el mismo centro de detención a unas personas le dicen, no, se acabó ya no vamos a hacer más miedo creíble, ya no vamos a hacer más y ustedes ya no les vamos a hacer miedo creíble, los dejan ahí. O sea que en realidad lo que está pasando en la frontera, esto pasa usualmente cuando hay un gran volumen de personas pasando la frontera, que obviamente no hay el personal para atenderlos a todos. Entonces, no hay una cosa uniforme, es totalmente a la discreción de ellos, arbitrario, completamente arbitrario. Aprovecho para decir que hoy estuve conversando telefónicamente con los muchachos que están detenidos en el centro de inmigración, en uno de los centros de inmigración en Texas. Siguen estando en un limbo esperando a que Cuba los acepte y ser deportados. Por supuesto, aquí vamos a seguir haciendo presión. Hemos estado hablando con los políticos de nuestra comunidad y en general con otros actores importantes sociales aquí de la comunidad para pedirle al gobierno del presidente Joe Biden que no deporte a estas personas y que les den otra oportunidad. Con respecto justamente a esto, me gustaría, abogado, puntualizar. Yo sé que lo hemos dicho muchas veces, pero hay que remachar. Yo tengo ese maestro primario en el interior. Hay que remachar el tema del miedo creíble. Es decir, ¿cuándo una persona puede demostrar o cómo una persona puede demostrar un temor fundado de persecución? Toda persona que haya sido detenida, arrestada, que haya sido interrogada, que le hayan mandado una notificación para que se presente en una oficina de la policía o del DGI o de alguna de las entidades represivas del gobierno, todas esas personas, si lo expresan de una forma que se entienda, de una forma articulada, le van a dar su miedo creíble. O sea, esto es... ahora, si se ponen a inventar, se ponen a exagerar, lo más probable es que no les crean y que entonces obviamente no pasen esa prueba de miedo creíble. Sin embargo, es bueno señalizar que aun cuando se lo nieguen, tienen el derecho todavía a pedir que un juez revise esa decisión del oficial. Hemos tenido casos en que el juez ha quitado la decisión del oficial y les ha dado el miedo creíble al juez. Aún con las mismas, o sea, sin nada nuevo, con las mismas cosas que se ofrecieron
en la entrevista del oficial. Y hay un tema aquí que quiero puntualizar. Si el oficial de inmigración le niega el miedo creíble, ya se puede contactar a los abogados para tratar de preparar esta audiencia ante el juez. Es más, yo les aconsejo que inmediatamente, si piensan continuar con esto y piensan que tienen un buen caso, deben contactar al abogado, porque en realidad, o sea, nosotros inmediatamente vamos a contactar al juez y le vamos a poner una audiencia en un par de días, 3 días. Y, o sea, es lo ideal, eso es lo que deben hacer. Ok, esto es importante, ya saben, el número nuevamente de Gallardo, vamos a poner el número, es 305-261-7000. Usted puede llamar ahí, 305-261-7000, para que pueda contactar con algún abogado de inmigración que lo represente ante el juez. Seguimos con los comentarios. Bueno, te sigo desde Cuba, me dice alguien por aquí. Me dice Julia Ana, ¿es verdad que después del día 4 de enero, cuando reabra la embajada en Cuba, comienzan las deportaciones? Julia, no sabemos exactamente el día. Esto es un poco como el Evangelio, no sabemos el día ni la hora. Pero lo que sí sabemos es que sí he llegado a ese acuerdo, un acuerdo que se había firmado en la época del presidente Obama, esto no es nuevo, pero que se había dejado en pausa porque Cuba dejó de recibir deportados para presionar al gobierno del expresidente Donald Trump y para presionar al gobierno del presidente Biden, con el objetivo justamente de hacer lo que finalmente lograron, sentar a la mesa de negociaciones y obtener, por supuesto, ventajas, como siempre ha hecho ese régimen macabro de La Habana. Lisandra, es una nueva seguidora. Tengo a mi pareja en la travesía en estos momentos. Lisandra, mucha suerte. Espero que tu pareja esté bien, que no, pues, que corra con suerte, que es bastante peligroso todo esto de la travesía. Buenas tardes, Mario. ¿Qué se sabe de los 44 balseros que tocaron tierra hoy? Al menos de qué parte de Cuba salieron. Esto es sumamente difícil porque ¿qué pasa? Ni la Guardia Costera ni la patrulla fronteriza nos dan información a los periodistas. Ellos lo que hacen, y la única manera de obtener información de estas personas es a través de los congresistas locales. Es decir, aquí en el sur de la Florida, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, Mario Díaz Balart. Usted tiene que ir a la oficina de su congresista, de su representante, también en el caso del senador Marco Rubio o el senador Rick Scott. Usted llega a su oficina, llena una forma, ellos van a enviar esa forma a la Guardia Costera, una planilla, y la Guardia Costera entonces les da esa información a los representantes. Los representantes se la entregan a los familiares, y lo otro que sucede, si estás en Cuba, por ejemplo, tienes que llamar a la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, que lamentablemente están haciendo muy mal trabajo, y aprovecho para criticarlos públicamente, y no responden las llamadas. Entonces, sí, así, clarito, sin pelos en la lengua, ya me conocen. Sí. Otra cosa que está pasando es que las personas que los detienen, que entran por la frontera, ya no tanto los que entran por el mar, entran por la frontera, le hacen la entrevista a Miedo Creíble, le niegan la entrevista a Miedo Creíble, y como que no piden ir a ver al juez, pues entonces se quedan en un limbo. No aparecen en ninguna parte. Tú los buscas en el buscador de ICE y no aparecen. No los han deportado porque obviamente esas personas se hubieran contactado con la familia. Y tenemos casos así, personas que llevan 20 y pico de días, que están desaparecidos básicamente, no se sabe dónde están. Todos asumimos que están en el centro de detención, pero, y es lo que yo siempre le digo a la familia, que es quien nos contacta. Contrátennos, nosotros vamos a hacer todo lo posible. Una vez que nosotros estemos, le mandamos a ICE nuestra representación, nos tienen que responder. Ya ellos tienen una obligación legal de respondernos. Mientras tanto no podemos hacer nada. Nosotros los llamamos y no nos dan información si no son nuestros clientes. Entonces sí es importante que nos contraten. Ok. Tenemos a Ivette, dice, ¿qué va a pasar? Saludos. ¿Y qué va a pasar con los que han entrado por la frontera y tienen una I-220A? Lo que hablaba anteriormente, todos esperamos que le den la oportunidad de aplicar a la ley de ajuste. Sin embargo, yo sí les aconsejo fuertemente que apliquen para asilo. La ley de ajuste es 1 año y un día, el asilo tiene que aplicar antes de 1 año. Hay unos tiempos ahí que se tiene que jugar con ellos. O sea, yo sí le aconsejo a todo el mundo que aplique para asilo y que apliquen pronto, porque eso le va a permitir aplicar para el permiso de trabajo. Hay gente que viene ya después que han pasado 4 o 5 meses y le digo, mira, si de todos modos aplicas ahora, cuando te llegue tu permiso de trabajo ya puedes aplicar la residencia. Así que es importante que apliquen pronto para el asilo. Amy Guillén, ¿por qué eso que le están haciendo a los balseros no se lo hacen a los que llegan por la frontera? Me imagino que quieras decir que no los repatrian. Bueno, la diferencia
en número es notable. Es decir, por la frontera sur entraron 224.000 personas el año pasado. 224.000 personas. Es decir, una barbaridad de gente. Por el mar entraron 6.000 y tantas. Es mucho más fácil regresar a 6.000 personas que a 224.000. ¿Cuántos vuelos necesitas para regresar a 224.000? Es muchísimo. Y eso cuesta y lo tiene que pagar el gobierno de los Estados Unidos. Sabemos que el de Cuba no va a poner un centavo. No, y también hay que tomar en cuenta que si cruzan la frontera ya están dentro del país. O sea, a pesar de que les dan un estatus como de entrantes, no le dan como supuestamente no han sido admitidos ni inspeccionados, pero ya están en tierra americana. A los que detienen en el mar están en tierras en aguas internacionales. Eso no es tierra de nadie. Eso ahí es completamente, los detienen y sencillamente no han llegado aquí. Pues los envían para atrás, no tienen problema en eso. Si tocan tierra también los viran, ya lo habíamos contestado, no los viran. Si tocan tierra y piden asilo, no los están regresando hasta el momento. Beatriz, necesito que hablen de las salidas legales de reunificación familiar que llevan años esperando. Gracias, lo felicitamos desde Cuba por su trabajo. Beatriz, te prometo que vamos a hacer un programa con lo que va a pasar a partir de enero en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, las nuevas categorías, todo lo que va a estar trabajándose en La Habana. Y le quiero dar esperanza, Mario, porque tenemos información de que a muchas personas que tenían sus citas pendientes para unos días antes de que cerraran la embajada, les estamos enviando ya citas nuevas. Así que hay mucha esperanza en eso. Ok. Olgui, los meten en la base naval a los balseros, los llevan para otro país, no para Estados Unidos. Es muy difícil lo que están viviendo los cubanos. ¿Qué pasa con esto? Es que les buscan un tercer país que los acoja como refugiados. Nunca los van a traer a Estados Unidos. Es decir, los llevan allí a la base naval. Ya les digo, he visto que los han enviado a Australia, he visto que los han enviado a Canadá, a Costa Rica, a países que los acepten. Buenas tardes. Por favor, los casos de reunificación familiar F2A con casos completados del 2020 que aún no tienen cita y el NBC otorga años posteriores, dígase 2021. Legalmente, ¿cómo se pudiera exigir por nuestro derecho de cita? Lo que aconsejamos es que pidan lo que se llama una solución expedita de estos casos, y en la vasta mayoría se les está dando una solución expedita. Dice Miguel, vale la pena llegar o morir, se refiere a los balseros. Mira, cuando uno tiene la experiencia, como la he tenido yo como periodista, de conversar con los familiares, de escuchar los llantos de las madres, yo no sé si vale la pena. No te podría decir que valga la pena. Cuando las personas desaparecen, cuando las personas mueren, más de 50 personas murieron el año fiscal anterior ahí en el estrecho de la Florida. Desaparecidos son incontables, porque ni siquiera está la estadística de cuántos han desaparecido. Entonces, todo eso hay que ponerlo en una balanza y yo creo que lo más importante es que pensar en los seres queridos, aparte de pensar en uno, porque realmente hacer ese tipo de historias a mí me estremece. Yo conozco hombres crudos, hombres que no son, ¿sabes? Que son fuertes y han venido en lancha y me dicen, eso yo no lo hago de nuevo, ni aunque vaya por nada del mundo. Así que definitivamente yo no se lo aconsejo a nadie. Creo que para que se acabe esta inmigración ilegal deben agilizar todos los procesos de reunificación familiar. Muchos casos con parol aprobado, muy lento todo. Y Beth, este es el discurso, que por supuesto no te estoy diciendo que tengas el mismo discurso, pero este es el discurso del régimen cubano y es un discurso falso. ¿Por qué es un discurso falso? Mira, solo este año han entrado 224.000 por la frontera. ¿Cuánto es el acuerdo migratorio con Cuba? ¿20.000 visas? Bueno, 224.000. Eso es muchísimo más. Pero esos son los que han entrado por la frontera. No estamos contando los que han entrado con visa, los que han entrado con los que han entrado por mar. O sea, el problema de Cuba definitivamente no es que en La Habana no haya una base, no esté la embajada dando visas. El problema de Cuba es el régimen cubano, es la dictadura cubana. Correcto. La solución de Cuba no es más inmigrantes, no es que acepten más. La solución de Cuba es que se caiga ese régimen, que se vayan de ahí todos los antiguos generales, los comandantes y toda esta gente. Se acaba inmediatamente la inmigración loca esta que está viniendo para acá. Definitivamente. Pero nadie tiene voluntad para hacer eso. Y yo no estoy hablando de los cubanos. Yo a los cubanos los respeto muchísimo. Yo sé que los que están allá están pasándola muy duro. Pero me refiero al mundo entero. O sea, nadie le da apoyo, nadie le da solidaridad a los cubanos. Se solidarizan con causas
estúpidas y sin embargo la causa cubana, que llevan 60 y tantos años, nadie les interesa. Yo no entiendo. Mi esposo y yo somos cubanos, tenemos 2 hijos brasileños, dice Lianet. Salimos de Cuba por persecución política, pero con la llegada de Lula al poder ya hemos recibido mensajes de odio y amenazas de los comunistas de aquí y de allá. ¿Tendremos problemas en la frontera? Yo espero que no. Obviamente eso es un buen argumento, ¿no? A pesar de que quizás tengan derecho a quedarse en Brasil, bueno, ahora Brasil no es lo que era hace un par de años atrás cuando estaba Bolsonaro. Así que definitivamente yo pienso que sí, que van a poder hacer un argumento válido. Pero en la frontera a mí no me hicieron ninguna entrevista, me dieron un parol 212 D5 por 60 días. ¿También debo aplicar para el asilo? Volvemos a lo mismo. Yo siempre aconsejo que a pesar de que le hayan dado un parol, a no ser que tengan, bueno, es un caso, es una cuestión complicada. A mí lo que me gusta es que vengan a la oficina, yo les analizo su caso de asilo, les hago una entrevista para saber si es válido, porque si es totalmente frívolo, yo no les aconsejo que apliquen, sobre todo si tienen un parol. Si tienen una I-220A, bueno, pues ya no queda más Sí o remedio. sí. Exacto. Pero en realidad todo el que entra por frontera está básicamente lo que quiere es pedir asilo, aunque te den una I-220A, aunque te den lo que te den. Okay. Amy quiere aclarar, dice, lo que decía antes es por qué no tienen más flexibilidad con los balseros, al igual que con los que entran por la frontera. Eso es muy buena pregunta, Amy. Yo me la hago también y no creo que vaya a ser de esta manera, que con los balseros tengan más flexibilidad. Yo creo que con el tiempo veremos que va a ser todo lo contrario. Con la frontera van a tener menos flexibilidad. Abogado, mi esposo entró por la frontera. Si yo con mi hijo entramos por la reunificación familiar, en la cual también estaba incluido mi esposo, ¿qué posibilidades tiene de poder recibir beneficios conmigo? Ninguna. O sea, si él entró por frontera, obviamente es una entrada ilegal, no le permite hacer un ajuste de estatus, a no ser, bueno, si es cubano, le dan un parol, pues entonces puede aplicar a la ley de ajuste, pero por ninguna otra forma. O sea, tendría que hacer un proceso que es bastante complicado, de un perdón condicional, y depende de quién sea la persona que lo pide y todas esas cosas. Mario, entré con un parol de 60 días sin miedo creíble. Solo tuve que reportarme con ICE y solicitar cita. Me dieron para el 2026. No tengo argumentos para aplicar un asilo. ¿Puedo esperar hasta el año y un día y aplicar a la ley de ajuste cubano? Bueno, o sea, me alegro de la honestidad. No dice que no tiene argumentos para un asilo. Definitivamente, en un caso así, debe esperar sencillamente aplicar a la ley de ajuste. Si no le dan una corte, pues sencillamente aplica con UCI directamente. Si tiene una corte, va a tener que pedir que le cierren ese caso. Porque Igual, para la ley de ajuste, por lo que hemos visto en algunos casos en Kentucky, sobre todo, que han estado regresando y negando ley de ajuste, yo te recomiendo que busques un abogado que te llene la forma para que todo vaya correctamente, porque hay notarios que te llenan estas formas, aparentemente está todo bien, pero después cuando un oficial de inmigración revisa la forma, ve que faltan cosas y te regresa el caso para atrás y todo se complica. Y pierde el tiempo. Otra cosa que he visto yo es que a personas que son casadas le ponen que son solteros, entonces después a la hora de hacer la entrevista le dicen que no, que sí son casados, y dice, bueno, pero en tu aplicación tú pusiste que eras soltero y te preguntamos al principio si todo lo que estaba en la aplicación era real. Y obviamente la persona la mayoría de las veces ni sabe lo que hay en la aplicación. Por eso es importante que lo hagan con abogados. Los notarios son una aspirina, una salvación, pero en realidad, porque definitivamente cuesta menos que un abogado, pero en realidad cometen muchos disparates, no tienen una obligación profesional con la persona. Eso es una cosa que tienen que entender. Si un notario le hace algo mal, no tienen a quién reclamarle. Mario, ¿cómo puedo saber si mi hija y mis hijos pequeños llegaron? Ellos se fueron en balsa en la madrugada del lunes 28 de noviembre del 2022. Ya te digo, o a través de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, que deberían contestarte, ojalá que lo hagan, o a través de los congresistas locales aquí, son los únicos que dan información sobre esto. Los balseros que tengan familia en Estados Unidos salen con más facilidad de inmigración de los centros de detención. Sin duda, las personas que tienen un familiar que los pueda patrocinar, a inmigración se le hace más fácil soltarlo, porque saben a dónde van a ir, tienen una dirección y usualmente la persona que los recibe se hace responsable, le van a decir que ellos los van a enviar a corte cuando tengan corte y todas esas cosas. Pero no, eso no quiere decir que solamente a los que tienen familiares. O sea, si aunque no tengas familiar, tienes un amigo o alguien que esté dispuesto a patrocinarte, también te van a dejar salir. Okay.
No se debe, esto es una pregunta, si los balseros cuando llegan se deben esconder para después pedir asilo o se entregan a las autoridades. Lo que yo recomiendo, de nuevo, hay diferentes escuelas en cuanto a esto. Y lo que yo recomiendo, por supuesto, es que se entreguen. ¿Por qué? Porque una persona que se entrega con el Departamento de Inmigración, ahí entonces te van de una forma u otra, te van a inspeccionar, te van a dar un documento, ya sea una I-220A, una fianza, un parol, y vas a poder probar cuándo fue que tú entraste al país. Las personas que se esconden y aplican solamente asilo, sí, de acuerdo, tienes una fecha de asilo que sabemos que esa fecha por lo menos estabas en el país, pero no tienes ningún documento que avale cómo tú entraste. Por lo tanto, o sea, mi recomendación es que se entreguen. Yo sé que la gente dice, pero es peligroso porque entonces te detienen, te pueden deportar, si te hacen una entrevista de miedo creíble y no la pasas. Es cierto, pero definitivamente es lo más cuerdo de hacer. Mario, se te agradece de todo corazón, pero esto no lo va a parar nadie, es imposible no buscar la libertad de Osmani. Y aprovecho tu pregunta o tu comentario para decir, yo no estoy para nada en contra de la inmigración, mucho menos de los cubanos. Yo me he beneficiado de la ley de ajuste cubano, me he beneficiado de las oportunidades que le da este país a quienes queremos venir, trabajar, salir adelante, buscar libertad y buscar también la oportunidad de realizarnos profesional y humanamente. Y creo que todos mis hermanos cubanos merecen lo mismo y ojalá tengan la misma oportunidad. Ahora, sí, no puedo para nada recomendarle a nadie que haga una travesía tan peligrosa como es la travesía por mar. Yo creo que eso, y es muy importante que lo diga y lo repita 20 veces, porque después hay que hacer historias muy dolorosas y hay familias que quedan rotas para siempre, esperando algunas, como estoy pensando ahora mismo en una madre de un pueblecito de La Habana, que es una de las historias que más me ha tocado, que todos los días sale a la puerta de su casa esperando a ver si su hijo va a aparecer algún día. Y esto hace ya casi 10 años. Abogado. Terrible, ¿no? Como te decía, las cosas que tiene que pasar el cubano para buscar la libertad, o sea, solamente los cubanos lo sabemos. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. No creo que la gente debe lanzarse al mar. Si tienen una opción entre el mar y la frontera, aunque yo no le aconsejo a nadie que haga ninguna de las dos, pero si la decisión entre esas dos, definitivamente la frontera es más segura, es menos peligrosa. Pero bueno, nada. ¿Qué te puedo decir? Es duro y las historias que yo tengo que cubrir como periodista y que el abogado tiene que ver como en su trabajo aquí en Gallardo Law Firm es sumamente difícil. Se nos acaba el tiempo, mañana nos vamos a encontrar nuevamente a las 5 de la tarde y vamos a seguir respondiendo a todas sus dudas de inmigración. Recuerde el número de teléfono de Gallardo, lo repito, porque muchos de ustedes me escriben después para preguntarme, bueno Mario, ¿y dónde está el número de Gallardo? Ahí lo tienen en pantalla. 305-261-7000. Si tienes dudas, si crees que tienes un caso de asilo y que necesitas unos abogados que te defiendan, puedes llamar ahí, organizar tu cita. La primera cita es gratis, es que te escuchen tu historia y que te digan por dónde puedes pues, canalizar esta entrevista o este asilo. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Nos encontramos mañana aquí mismo a las 5 de la tarde.